una vez más a otro de nuestros videos, ahora con el tema de la investigación experimental y no experimental. Sin más, vamos allá. En la investigación experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio, con la finalidad de poder controlar el aumento o la disminución de esas variables y el efecto o los efectos en las conductas o en los fenómenos observados. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio o un conjunto de cambios en el valor de una variable, en este caso variable independiente, y observar su efecto en otra variable o en otras variables dependientes. Para llevar a cabo esta investigación experimental o estos experimentos, se tiene que realizar en condiciones rigurosas, en condiciones controladas. ¿Para qué? Pues con el fin de describir de la mejor forma posible, con el mayor detalle posible, de qué modo o por qué causa se está produciendo la situación o el acontecimiento particular que estamos observando. Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones causales. Y quiero decir con esto que busca conocer las causas de los fenómenos o de los problemas que estamos tratando o que estamos investigando. En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que van a ser expuestos varios individuos o varios fenómenos o bien varios objetos o entes. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición o estímulo bajo determinadas condiciones para después analizar los efectos de cómo se comporta lo que estamos analizando a la exposición o aplicación de este tratamiento. Por decirlo de otra forma, en un experimento, el investigador o el grupo de investigadores literalmente construye una realidad para poder analizarla y generar los datos correspondientes de esta. La investigación experimental, a diferencia de otras investigaciones o de otros tipos de investigación, tiene características específicas o particulares y aquí podemos distinguir 6 de estas. La primera es la equivalencia estadística de los sujetos en diferentes o diversos grupos formados al azar. La segunda, la comparación de 2 o más de estos grupos en condiciones particulares. La número 3, que puede ser la más representativa de este tipo de investigación, es la manipulación directa de una variable independiente en los experimentos. La número 4, heredada de la 3, es la medición, como dijimos, de cada variable dependiente de la variable independiente. La número 5 nos ofrece poder hacer estadística inferencial con todos los datos que se están arrojando y que se están obteniendo de este tipo de acciones. Y la número 6 nos permite diseñar el control o el régimen o el rigor con el cual vamos a tratar las variables extrañas. ¿Qué quiero decir con esto? Las variables extrañas no necesariamente son variables independientes o dependientes que el investigador pueda controlar. Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de minimizarlas, tratar de aislarlas o bien tratar de controlarlas de la mejor manera posible para que no interfieran en el experimento. El diseño de la investigación experimental tiene esencialmente 5 etapas o 5 pasos. El primero de ellos tiene que ver con la identificación, y ahí es donde vamos a conocer los conjuntos de sujetos con los que vamos a experimentar, y el otro es el control con el cual vamos a tratar a estos sujetos. El número 2 tiene que ver con el objetivo, y no es otra cosa más que pronosticar el fenómeno o los resultados que va a arrojar el fenómeno
y lo cual nos va a permitir mejorar el estilo de vida de la humanidad. Esto es, el objetivo no es otra cosa más que el objetivo general, la razón por la cual estamos llevando a cabo esta investigación experimental. El número 3 tiene que ver con el problema. Y aquí es necesario que el investigador defina el problema, que se centre en una área específica, en un fenómeno específico, en algo muy particular del estudio, para poderlo llevar a cabo. Observemos que en este paso, la definición del problema de investigación nos va a permitir exponer la hipótesis, el supuesto con el que originalmente comenzamos y nos motivamos para realizar la investigación. El paso número 4 tiene que ver con el muestreo. Y ahí, como ya dijimos, hay que elegir la forma correcta o la más adecuada o la más conveniente para estos grupos que estamos tratando. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues tendremos que conocer técnicas de muestreo, técnicas de experimentación, para determinar cuál de estas es la más adecuada al proyecto o investigación experimental que estamos realizando. Después, ya que estamos listos, vamos a realizar estudios piloto. Generalmente se sugiere que se hagan 2 estudios piloto antes de realizar el verdadero experimento. ¿Por qué? Porque generalmente creemos estar listos para llevar a cabo los experimentos y a la hora de realizarlos nos damos cuenta que algo falló, que algo faltó, que algo no se midió bien, en fin. Entonces, en el ardid se sugiere que se hagan 2 estudios piloto antes de la verdadera experimentación con el fin de minimizar esos errores. Después viene el paso número 6, donde ahora sí se lleva a cabo la ejecución del experimento, y aquí es donde el investigador va a tener la posibilidad de manipular todas las variables, tanto la independiente como las dependientes, con el fin de tomar datos, de tomar todas las mediciones de los resultados o de lo que esté ocurriendo, y entonces poderlo documentar y registrar. Finalmente, ya con todos esos datos y bajo las condiciones propias del experimento, se va a hacer un análisis de esos datos para generar toda la información posible con los resultados, y entonces se podrán presentar ya sea de forma ejecutiva o de forma extensa, y además se generarán las conclusiones correspondientes al experimento. Recordemos aquí que en toda investigación, o en todo experimento, se deben de llevar siempre registros, bitácoras de lo que vamos realizando, con el fin de enriquecer los datos o los resultados propios del experimento o de la investigación. Algunos ejemplos de investigación experimental que les puedo compartir son estos. Por un lado, el descubrimiento de la teoría del caos, que no fue otra cosa más que arrojar un objeto desde una misma altura n veces hasta encontrar y desarrollar lo que hoy conocemos como la teoría del caos. Por otra parte, los inicios de la aeronáutica, donde pues a partir del vuelo de las aves empezó la inquietud del ser humano por también desear volar, hasta lo que hoy conocemos y podemos ver en los aviones y en la industria aeroespacial. Justamente ese es el otro ejemplo, los hombres en el espacio, ese afán de querer aparecer y de tomar control por otros cuerpos celestes, por otros planetas, por otros satélites, es otra investigación experimental. Y una más terrena y más mundana tiene que ver con pues el no dormir bien. Estudios experimentales han demostrado que las personas que no duermen bien suelen tener actitudes egoístas, y que generalmente a partir de estas se generan problemas en las parejas o en las familias. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos a la investigación no documental. En esta investigación podemos ver que es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, la investigación no experimental nos muestra variables
independientes que no vamos a poder variar intencionalmente. Lo que hacemos en la investigación experimental es identificar el fenómeno o el caso o el sujeto de estudio, observarlo tal y como se da en su contexto natural, bajo las condiciones que se presenta, para después analizarlo. Kerlinger en 1979 mencionó lo siguiente: la investigación no experimental, o también llamada ex post facto. ¿Por qué es ex post facto? Porque ocurre, porque es fáctica, porque está sucediendo. Es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. Vamos, como investigador no nos queda más que observar, redactar, capturar, obtener, analizar y presentar resultados. En esta investigación no experimental no podemos y no tenemos además condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. ¿De acuerdo? Y por eso cito la imagen que ustedes tienen en la pantalla. Un sujeto, un objeto que no podemos manipular, que no podemos estimular, pero que sin embargo es motivo de muchísima investigación, es la luna. Otro, que sin lugar a dudas, arroja para eso y más, es el mar, las mareas y todo lo que ocurre en él. Por eso la imagen se me hizo tan práctica para ejemplificar toda la investigación no experimental que podemos hacer con ambos. Insisto, los vamos a poder observar en su ambiente natural, en su realidad, pero solamente podemos documentarlo, registrarlo, procesarlo y generar conclusiones. No podemos alterarlos. En una investigación no experimental, no vamos a poder construir situaciones particulares. Solamente las vamos a poder observar. Además, en la investigación no experimental, las variables independientes ya han ocurrido. No las podemos tocar, no las podemos manipular, ya que el investigador no tiene control directo sobre ellas. Por lo tanto, no se puede influir en ellas y tampoco se pueden cambiar los efectos, las consecuencias de estos. Algunos ejemplos más de investigación experimental pueden ser las mediciones estadísticas, donde simplemente se consulta la opinión pública respecto a un asunto, a un criterio, a una postura social conjunta. Otro ejemplo puede ser aquellas investigaciones que tienen o que generan un conjunto de datos estadísticos. Solamente las procedemos a interpretar, a organizar y por lo tanto a generar información relevante. Y para ello cito estas auroras boreales. Se hace todo el levantamiento de información, toda la interpretación, pero no podemos alterarlas, ni involucrarnos, ni interferir en ellas. Otro ejemplo puede ser las investigaciones documentales. En estas, pues, ¿qué se hace? Se consultan fuentes bibliográficas, hemerográficas, previas, videos, no sé. Lo que se hace, se toma toda esa revisión, toda esa lectura, se construye información a partir de ellas y se presentan los hallazgos. En este caso, tampoco vamos a poder llevar a cabo experimentos. Simplemente tenemos que aceptar los resultados de todos esos autores previos, todos los creadores de esos materiales, y entonces trabajar a partir de ellos y exponer nuestros hallazgos. Hemos llegado entonces al punto donde me toca invitarlos a la acción. Me toca pedirles que analicen su investigación, su propuesta, su proyecto, y determinen si es útil para ustedes utilizar la investigación experimental o la investigación no experimental. Hemos llegado al final de nuestro video. Les pido por favor que nos regalen un me gusta, no les cuesta nada y a nosotros nos sirve mucho. Que se suscriban por favor a nuestro canal activando esa campanita para recibir más y mejores videos sobre nuestro canal.
Y como pueden ver, al lado izquierdo ya aparecen las imágenes con las ligas a otros interesantes videos del canal. Un saludo y hasta pronto.